Hoy vamos a estar continuando con el estudio en Romanos capítulo 7. Vamos a empezar hoy este capítulo. Vamos a buscar ahí en Romanos 7. Hemos estado viendo en el capítulo 6 algunas cosas con respecto a lo que es la vida cristiana. ¿Cómo es la nueva vida cristiana, la nueva vida que tenemos en Cristo, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador? Hay un cambio radical, un cambio muy marcado entre lo que éramos antes de conocer a Cristo y lo que seremos y debemos ser después de conocer a Cristo. Hay una diferencia en la forma de vivir, hay una diferencia entre cómo éramos antes y cómo somos ahora, si es que realmente somos hijos de Dios, si es que hemos renacido en el Señor. Ahora, hoy lo que vamos a ver en el capítulo 7 es un capítulo maravilloso, es un capítulo que no sé si ustedes lo han leído en algún momento. Realmente Pablo pone acá en parte su experiencia, da a conocer su experiencia de esa nueva vida en Cristo, porque Pablo se encuentra con que las verdades que vemos en el capítulo 6 son verdades bíblicas, doctrinales. En algunas de ellas son de ánimo para que nosotros presentemos nuestros cuerpos para la justicia, para servir a la justicia. Se encuentra en el capítulo 7 que la vida cristiana tiene algunos traspiés en ocasiones. Esa vida cristiana que nosotros aprendimos que debemos vivir, según capítulo 6, vamos a ver en capítulo 7 cómo nosotros podemos llegar a vivir esa vida cristiana. Entonces el título de la lección de hoy dice así: ¿cómo se hace realidad la nueva vida cristiana? ¿Cómo se hace realidad esa nueva vida cristiana que hemos estado hablando en el capítulo 7, en el capítulo 6? Pero antes de eso, yo quisiera, como para que lo estén pensando, ¿no? Hace unos años atrás había una conferencia bíblica, una conferencia de la misión y también de Unión de Centros Bíblicos en Chile. Yo a esa conferencia no participé, pero había algunos hermanos de acá que habían ido, y uno de los hermanos había ido con su camioneta era una camioneta gasolera, diésel. Cuando ellos estaban regresando ya, habían tenido esa semana, habían ido de acá para allá, y allá en Chile las naftas y el gasoil no se llama de la misma forma que acá. Uno tiene que saber cómo se llama el gasoil allá, cómo se llama la nafta allá para poder ponerle y decirle al playero, póngame de esto. Pero el último día, cuando se estaban por volver, fueron a cargar combustible, gasoil. Pero le echaron otro combustible, no era el gasoil, le echaron lo que es nafta, allá se llama benzina. Y entonces cuando empezó a andar, se dio cuenta de que no le habían echado el gasoil, sino que le habían echado la benzina. Por lo cual enseguida apagó el motor y tuvieron que llevarlo al mecánico para que hiciera una limpieza de todo el circuito, de todo el sistema. ¿Por qué? Porque eso iba a hacer, primero, que el auto no funcionara y segundo, que el auto se rompiera. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver hoy? Voy a entrar un poco ahí en el tema, en la introducción. Que uno de mis temores cuando voy a la estación de servicio es justamente eso. Mi camioneta es diésel y quiero que le echen diésel y no le echen nafta, porque sé que si le echan nafta la camioneta no va a andar, el auto no va a andar. Y el creyente entiende a veces que tiene que lograr andar bien con el Señor con nafta y no con gasoil. Que puede andar bien con el Señor, que puede progresar en su vida de santificación con el esfuerzo humano tratando de cumplir la ley y no en el Espíritu, y haciendo que el Espíritu haga que él pueda cumplir la ley de Cristo y pueda andar en santidad y en santificación progresiva. No sé si me explicaron el punto, si me entendieron el punto. Entonces hay dos caminos. Lo que vamos a ver hoy son dos regímenes. Hay dos regímenes. Uno es el camino o el régimen de la ley, el otro es el camino o el régimen del Espíritu Santo en el creyente. Y entonces lo que quisiera que hoy, como para que estemos pensando en esta introducción, es que al ingresar en el capítulo 7 es necesario aplicar un filtro.
Nosotros tenemos que tener en mente, tenemos que entrar en este estudio y comprensión de este tema y debemos aplicar este filtro porque debemos estar en un sentir o en un pie de igualdad como creyentes, si es que lo somos, ¿no? Debemos estar pensando que si realmente queremos, como creyentes, vivir la vida como la cuenta en el capítulo 6, si queremos vivir una vida que nuestra vida no sea marcada por un pecado o los pecados habituales en nuestra vida, que constantemente estamos siendo derrotados por algunos pecados en nuestra vida, pero que también debemos tratar de evitar los pecados ocasionales. ¿Se acuerdan la vez pasada cuando dijimos que algunos de nosotros nos damos unos permitidos en el pecado? Esas cosas tenemos que estar pensando que debemos quitarlas de nuestra vida. Debemos tratar de evitar por todos medios de que el pecado no reine en nuestra vida, no reine en nuestro cuerpo mortal. Y eso es lo que nosotros debemos aplicar un filtro, debemos tener y ser conscientes y comprometidos en que queremos vivir esa vida. Si nosotros decimos, bueno, yo soy un creyente, pero no estoy tan de acuerdo con eso, no quiero vivir una vida de santificación progresiva, no quiero dejar algunos pecados atrás, o no quiero tener ese permiso de vez en cuando de pecar, entonces nosotros no podemos introducirnos al capítulo 7. Eso es lo que quiero decir. No podemos introducirnos a cómo nosotros vamos a vivir en la realidad de esa vida cristiana. Si nosotros no tomamos ese compromiso, entonces en vano es que nosotros veamos el capítulo 7 y podamos apropiarnos de lo que dice este capítulo para poder llegar a vivir esa vida cristiana, que está muy distinto a la vida cuando no estábamos en Cristo. Como dije, los creyentes viven una vida o vivirán su vida nueva evitando los pecados habituales y manteniéndose al margen de los pecados ocasionales. Eso es lo que debemos tratar de estar todos de acuerdo. Si alguno no está de acuerdo, si alguno piensa que quiere seguir viviendo su vida como la vivía antes, entonces debe cambiar esa forma de pensar y debe comprometerse con el Señor en querer vivir esa vida nueva en Cristo. Ahora, un comentarista lo dijo de esta forma, esta introducción. Dice, el creyente pasa de la esclavitud bajo el pecado, ¿se acuerdan? Éramos esclavos del pecado, y pasa a una experiencia y posición de libertad en Cristo. O sea, ya no somos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de Cristo y siervos de la justicia. La gracia operó el cambio y ese cambio consiste en una obediencia a Dios, una obediencia a lo que dice Dios en su palabra. Ahora, esto significa una nueva vida o una nueva forma de ser y de obrar. Hay una gran diferencia entre cómo éramos antes y cómo somos ahora, que es diametralmente opuesta al ser y obrar de la anterior manera de vivir. La vida cristiana entra en el campo de la posibilidad final, o sea, lo que podemos ser finalmente. Podemos ser como Dios quiere que seamos. Y este es el ámbito de la posibilidad imposible. ¿Qué significa esto? Que para las personas comunes, las personas sin Cristo, es imposible ser que nosotros seamos como Dios quiere que seamos. Pero cuando nosotros estamos en Cristo y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces esa posibilidad de lo imposible se vuelve posible en el poder de Dios. Eso es lo que está diciendo este comentarista. Entonces lo que veremos en estos primeros 6 versículos, vamos a ver solamente los primeros 6 versículos del capítulo 7, pareciera responder a este creyente que está comprometido con lo que dice el capítulo 6. El creyente está diciendo, yo quiero vivir esta vida apartado del pecado. Si bien sabemos que el creyente eventualmente cae en pecado, pero debe tratar de apartarse del pecado por todos los medios disponibles. Pero es este creyente
que dice, yo soy consciente de que Dios espera que viva esta nueva vida y está decidido a que esa nueva vida sea verdad en lo cotidiano, todos los días. Pero Él mismo parece decir en su interior, o le dice a las personas, le dice, muy bien, entiendo que debo vivir en santidad, así que tráiganme la ley escrita y voy a cumplirla tratando de hacer el mejor esfuerzo posible. Eso es lo que está diciendo. Yo entiendo que tengo que vivir una vida distinta, porque soy creyente. Entonces ahora tráiganme la ley, todo lo que la ley dice, y yo voy a tratar de ponerla en práctica, voy a cumplirla. Esto es un pensamiento hermoso, ¿no es cierto? Es buenísimo. Es un gran pensamiento. Es decir, este hombre, esta mujer, este joven, esta jovencita, quiere hacer lo que a Dios le agrada, pero está poniéndole nafta a un motor que consume gasoil. ¿Entienden? Está yendo por el camino equivocado. La intención es una buena intención, pero lo está haciendo por el camino equivocado. Va a tratar de cumplir la ley, con su propio esfuerzo, el esfuerzo de la carne. Ahora lo que vamos a ver entonces son 2 puntos para empezar a ver cómo nosotros podemos como creyentes vivir o ver la realidad de la nueva vida cristiana que hemos visto en capítulo 6. ¿Cómo es que nuestra vida es transformada? ¿Cómo es que antes pecábamos en ciertas áreas y luego de conocer a Cristo ya no pecamos en esas áreas? Y cada vez pecamos menos en esas áreas y vamos abandonando el pecado en nuestras vidas. Si bien eventualmente, como dije, podemos caer en alguna tentación. Y el primero de estos puntos es un compromiso infructuoso, un compromiso que no lleva fruto. Y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 6, y luego vamos a ver el versículo 1 al 4, que es el primer punto. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora, estando libre de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo de la letra o el viejo de la ley. Ahora tenemos acá los primeros 4 versículos y lo que este capítulo nos habla mucho es de la palabra ley. Van a encontrar en este capítulo muchas veces la palabra ley, por lo cual es una palabra clave y es una palabra a la que tenemos que prestar atención. Pablo está haciendo un énfasis con respecto a la ley. Pablo está hablando principalmente de la ley mosaica, la ley de Moisés, pero también probablemente esté hablando de la ley imperante, reinante en el mundo actual, en ese momento, la ley romana, ¿no? Todos tenemos la ley, todos tenemos un código legal por el cual somos regidos, ¿no? Por eso que al final dice el régimen nuevo del Espíritu, el régimen viejo de la letra. La palabra régimen significa aquellas leyes por las cuales nos regimos nosotros. Ahora, lo que Pablo está diciendo, está buscando acá, está hablando acerca de la ley mosaica, la ley de los 10 mandamientos y todos los demás mandamientos de la ley, pero también la ley que reinaba en ese momento, en ese entonces. Y también probablemente en la ley religiosa, aquellas personas que eran religiosas y que tenían una ley, la ley de la conciencia, ¿no? Hoy en día todos tenemos esa ley.
Ahora, quisiera que busquemos en Salmos capítulo 19, solamente para ver una introducción, Salmos capítulo 19, una introducción de lo que era la ley para los judíos. Porque Pablo está diciendo acá, hablo con aquellos que conocen la ley, ¿no? Y es lo que les va a marcar. ¿Ustedes conocen la ley? Bueno, la ley para los judíos era algo tremendamente importante. Era algo muy importante y de hecho era tan importante que ellos estaban tratando de cumplir cada uno de los requisitos. ¿Para qué? Para poder ser salvos, para poder agradar a Dios y para poder heredar el reino de Dios. Pero fíjense lo que dice en Salmos capítulo 19, versículo 7. Estos versículos son muy conocidos. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora, estos versículos son versículos que hemos cantado, ¿no? Vez tras vez en las reuniones a veces cantamos estos versículos. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 7? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, la ley es buena. La ley, nos va a decir Pablo en este capítulo, que la ley es santa. La ley es algo bueno. Pero la ley tiene un propósito. Acá dice, la ley convierte el alma. ¿De qué forma la ley convierte el alma? Porque cuando nosotros vamos a ver en capítulo 7, el creyente está muerto a la ley. Entonces el creyente, si estaba pensando poder ser santificado por la ley, entonces Pablo le dice, el creyente ya murió a la ley. Ya la ley no tiene esa unión de esclavitud que tenía para con el pueblo judío. Entonces, si la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, ¿de qué forma la ley convertía el alma? ¿De qué forma era tan importante la ley? Fíjense versículo 11. Dice, tu siervo es además amonestado con ello. ¿Con qué? Con los testimonios, los estatutos, la ley. Los judíos eran amonestados por la ley. La ley le demostraba que ellos no podían cumplir la ley, todos aquellos requisitos que Dios demandaba. Y entonces dice, en guardarlos hay grande galardón. ¿De qué forma ellos podían guardarlos? Siendo amonestados y arrepintiéndose de sus pecados y volviéndose a Dios. Fíjense por un momento en Lucas capítulo 18. Acá quizá vemos una posible aplicación a cómo la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lucas capítulo 18. Esto es una parábola también muy conocida, muy popular, que nos habla acerca de un fariseo y de un publicano, un cobrador de impuestos en Israel. Sabíamos que los fariseos eran aquellos que conocían muy bien la ley, estudiaban sobre la ley, pero que además trataban de cumplirla a rajatabla y trataban de cumplirla hasta el más mínimo detalle. De hecho, hasta tenían sus propias leyes, sus propios códigos legales, aparte de la ley de Dios, para cumplirlos. ¿Y qué es lo que nos dice acá en versículo 10 de capítulo 18? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Lo que este fariseo hacía era decirle a Dios: Dios, estoy tratando de cumplir la ley en todos los puntos. Yo creo que no me equivoqué en nada esta semana. Me he esforzado lo más posible para poder cumplir la ley. Pero fíjense lo que dice el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué era lo que hizo la ley para estos 2 hombres? Para uno, le generó un orgullo de decir: yo estoy tratando y estoy cumpliendo la ley con mi esfuerzo humano. Ahora el otro, lo que hizo la ley fue decirle: sos un pecador.
y no podés cumplir la ley. Y entonces lo que él dijo es, Dios, sé propicio a mí, pecador, sé propicio a mí, pecador. Lo llevó a reconocer que era un pecador y que necesitaba el perdón de Dios, ¿sí? Ese era el propósito de la ley. Ahora, cuando llegamos y volvemos ahí a capítulo 7 de Romanos, llegamos al capítulo 7 de Romanos, dice, versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Los que conocían la ley eran los judíos, la conocían muy bien, pero también algunos creyentes. De hecho, Pablo está hablando de los creyentes romanos, y los creyentes romanos conocían algo acerca de la ley de Dios. Obviamente, conocían la ley, no tanto como los judíos quizá. Le dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Acá lo que Pablo está diciendo es que había una ley, hay una ley mosaica, una ley de Moisés, hay una ley en nuestro corazón, en la conciencia, pero esa ley nosotros tenemos responsabilidad de cumplirla siempre y cuando nosotros estemos vivos. Cuando nosotros tenemos leyes de tránsito, ¿no? Tenemos ley de tránsito. ¿Qué pasa si nosotros pasamos un semáforo en rojo, chocamos y morimos? El juez no va a venir a decirnos tenías que cumplir esta ley. Sos culpable de haber pasado el semáforo en rojo. No, porque esa ley ya no tiene validez para con nosotros. Estamos muertos, hemos quebrantado la ley, pero esa ley ya no tiene poder contra nosotros. No le debemos una responsabilidad a esa ley, porque ya hemos muerto. Con la ley de Moisés, con la ley de la conciencia, pasa exactamente lo mismo. La ley tiene ciertas demandas sobre nosotros, pero cuando nosotros morimos, esa ley ya no tiene ninguna demanda. Ya no nos demanda que nosotros guardemos la ley, ¿sí? Entonces, lo que Pablo está tratando de hacer entender a los creyentes es que la ley tiene un cierto periodo de vigencia. Tiene un cierto periodo de vigencia. Cuando ese periodo de vigencia se termina con la muerte, ya no tiene más vigencia, ya no tiene más incumbencia sobre nosotros, sobre los creyentes. Y el versículo 2 entra entonces ahora Pablo en una analogía. La analogía es aquel principio donde dos cosas que son distintas, pero tienen un mismo significado. Es parecido a las parábolas. Entonces lo que Pablo va a ilustrar este principio con esta analogía. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Está poniendo un ejemplo. Y el ejemplo que toma es de la ley matrimonial. ¿Cuántos de nosotros somos casados? Levanten su mano, a ver, ¿cuántos son casados? Casi todos, un montón, ¿no? Ahora, levante la mano cuántos son viudos o viudas. Bueno, ahí hay menos, ¿no? Tenemos de los dos ejemplos acá. Ahora, los casados tenemos una ley matrimonial, por lo cual el marido tiene que cumplir con esa ley para con su esposa y la esposa para con su marido. Esa ley es vigente hasta que alguno de los dos muere. Cuando alguno de los dos muere, la otra persona, la que queda viva, queda libre de esa ley. O sea que si se casa de nuevo, se junta con otro marido, entonces ya no está cometiendo adulterio, no está pecando. ¿Por qué? Porque la ley que lo unía al primer marido ya expiró, se disolvió. Y ahora está en relación legal con otro marido, ¿sí? Y comienza otra vez esa misma ley, pero con otra persona. Entonces acá Pablo está argumentando que esa vigencia que tenía la ley para con los creyentes se termina ¿cuándo? Cuando una de las dos partes muere. ¿Cuál de las dos partes murió para con el creyente? ¿La ley o nosotros? Bueno, sabemos que la ley sigue vigente, la ley sigue viva y necesita estar viva. Pero nosotros, como hemos visto en capítulo 6, nosotros ya hemos muerto en Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros
personas que no conocíamos a Cristo, pero cuando no conocimos a Cristo hemos muerto. ¿Primero a qué? ¿Se acuerdan? Hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Y eso es lo que debemos saber nosotros. Hemos muerto al pecado. Fíjense capítulo 6, versículo 2. Dice versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando recibimos a Cristo, hemos muerto al pecado. Pero Pablo dice que también nosotros hemos muerto a la ley. A las demandas de la ley hemos muerto. Y también hemos muerto a la ley como un concepto en el cual nosotros podemos utilizarlo para lograr la santificación en nuestra vida. Eso es lo que va a estar tratando de hacernos entender Pablo, o haciendo entender a los romanos en cierta forma ahí, ¿no? Entonces, tenemos una ley, pero esa ley es vigente solamente cuando una de las dos partes está viva. Cuando una de las dos partes muere, esa ley es disuelta, es quebrada, es rota, ¿sí? Fíjense versículo 3. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, la mujer, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, el creyente, lo que vamos a ver en el versículo 4, el creyente ha muerto al concepto de la ley como un recurso para la santificación. Y ahora, habiendo muerto a ese recurso, habiendo muerto a la ley, estamos unidos a otro, estamos unidos a Cristo. Y en ese camino es donde nosotros vamos a lograr el camino de la santificación. No lo vamos a lograr tratando de cumplir los mandamientos de la ley con nuestro propio esfuerzo, sino que lo vamos a lograr dependiendo de Dios en el Espíritu Santo. ¿Sí? En el capítulo 6, como hemos dicho, hemos muerto al pecado, pero también en capítulo 6, versículo 14, fíjense lo que dice. Pablo le dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya, hermanos, no estamos bajo la ley, ni bajo la ley de Moisés, ni bajo la ley de la conciencia, aunque la ley de la conciencia muchas veces pensamos nos está remordiendo y nos está diciendo que estamos haciendo mal. Cuando un creyente piensa eso, en realidad lo que está actuando en su vida, en su mente, es el Espíritu Santo. El Espíritu está remarcándole lo que está mal y lo que está bien. Ahora, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dijo en capítulo 6 Pablo. Ahora, nos va a explicar cómo nosotros ya no estamos bajo la ley y cómo nosotros podemos empezar a vivir bajo la gracia, empezar a vivir bajo el nuevo régimen del Espíritu. Un comentarista dijo así: la ley se enseñorea del hombre. Probablemente Pablo hablaba de un principio más amplio que la ley de Moisés y está hablando quizás de la ley que imperaba en aquel tiempo, como dije al principio, la ley de la conciencia o la ley de la creación, las cosas que nosotros vemos en la creación, que se enseñoreaban o se enseñorean del hombre. Y la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pero cuando uno de los dos muere, como dije, esta ley ya no tiene vigencia. La ley ya no tiene vigencia. Ahora, nosotros como creyentes, fíjense el versículo 4, ya no vamos a servir más a esa ley para lograr la santificación. Así también vosotros, hermanos, así también como vosotros. ¿Se acuerdan el marido y la esposa? Uno de los dos muere, quedan libres de la ley y puede casarse con otro, ¿sí? Y no está pecando. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién es el que resucitó de los muertos? Cristo. Somos ahora de Cristo, somos de Jesucristo. Y versículo 4 termina diciendo: a fin de que llevemos fruto para Dios. Y acá está esta frase que a mí me gusta tanto, porque acá es donde empieza
a traer la conclusión de lo que queremos decir. Dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué era lo que estaba buscando aquel creyente que dijimos que había tomado un compromiso, que en el capítulo 6 quería abandonar el pecado, quería dejar el pecado habitual, quería dejar el pecado permitido y ahora quería vivir una vida de santidad, pero quería hacerlo a través de la ley, a través de guardar la ley? Acá, ¿qué es lo que dice? Hemos muerto a esa ley, ahora somos de otro, somos de Cristo, y ahora sí, dice, podemos llevar fruto para Dios, podemos llevar fruto de justicia, podemos llevar fruto de labios que confiesan su nombre. Quisiera ver algunos versículos en cuanto al fruto, el fruto espiritual, el fruto del creyente. Cómo el creyente trae fruto para agradar a Dios. La vida cristiana, la nueva vida cristiana, vista en la realidad. Juan capítulo 15, busquemos estos pasajes. Juan capítulo 15, ustedes saben, Juan 15 habla acerca de la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera. Jesús es la vid. Y lo que nos va a decir en los primeros versículos, y en casi todo el capítulo, pero en los primeros versículos está haciendo énfasis del fruto. El discípulo de Cristo debería llevar fruto, que es lo que estamos viendo en Romanos capítulo 6. El creyente debe vivir una vida distinta a la que vivía antes, una vida en santificación, una vida que trae fruto para Dios. Lo leímos recién en versículo 4. Pero entonces acá Jesús está diciendo que Él es la vid y que nosotros, creyentes, somos los pámpanos, las ramitas, y esas ramitas van a traer fruto. El fruto era las uvas, ¿no? Los racimos de uva. Pero dice versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Los versículos son claros acá. Si nosotros estamos separados de Cristo, como discípulos de Cristo, como creyentes, si no estamos unidos a la vid, no vamos a llevar fruto. Si estamos unidos a la vid, dice que vamos a llevar fruto, luego dice que vamos a llevar más fruto y al final dice que vamos a llevar mucho fruto. Nuestra vida cristiana va a ir creciendo gradualmente en la medida en que estemos unidos a Cristo, no en la medida en que nosotros tratemos de cumplir los reglamentos, cumplir la buena ley, la santa ley que está escrita en la palabra de Dios con nuestro esfuerzo humano. Hermanos, si somos sinceros, lo más probable es que querramos vivir una vida cristiana en santificación, una vida cristiana que agrade a Dios. ¿Cuántos quieren vivir una vida cristiana que agrade a Dios? Levanten su mano. Espero que todos podamos levantar la mano, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a hacer eso? No es por nuestro esfuerzo humano, no es tratando de cumplir la ley con nuestra carne, sino que es unidos a Cristo, es siendo llenos del Espíritu Santo, andando en el Espíritu todos los días de nuestra vida. Vamos ahora a buscar en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Dice, versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto es la vida de santificación, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. No son por medio de mi carne tratando de cumplir la ley, para gloria y alabanza de Dios.
Y si nosotros buscamos esta palabra frutos en el Nuevo Testamento, se habla mucho acerca del fruto cristiano. Pero cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18, no lo vamos a buscar por razón de tiempo, el Señor nos está hablando de que el árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. No podemos esperar que el árbol malo dé frutos buenos y que el árbol bueno dé frutos malos. ¿Entiende? El árbol bueno es el creyente. No podemos esperar que el creyente dé frutos malos. Ahora, ¿cómo hacemos para lograr esos frutos buenos? ¿Cómo hacemos para lograr que nuestra vida dé frutos que agraden a Dios? Lo que es lo que justamente está queriendo enseñarnos Pablo, está queriendo enseñarles a los romanos. Ahora lo que vamos a ver es el segundo punto. El primer punto era aquella relación infructuosa. La relación infructuosa es la relación que nosotros podemos querer tener con la ley, que ya estamos muertos a la ley, pero para poder cumplirla y ser agradables a Dios. Pablo dijo, el creyente está muerto a la ley. Así como la ley del matrimonio, cuando alguno de los cónyuges muere, ya no tiene esa relación, no tiene ese compromiso. Bueno, lo mismo con la ley. Ahora, el segundo punto, y estos son los versículos 5 y 6, es una relación fructuosa. Lo otro era un compromiso infructuoso, ahora tenemos una relación fructuosa, que trae fruto, que trae una vida de santificación. El versículo 5 es el fracaso del camino de la santificación por la ley. Fíjense, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Acá está el fracaso de la santificación por la ley. Porque la ley requiere de nuestra carne, requiere de nuestro esfuerzo humano para poder santificarnos, y eso es imposible. ¿Sí? Se remite acá Pablo a cuando estábamos en la carne. ¿Qué quiere decir Pablo cuando estábamos en la carne? Creo que cada uno de ustedes entiende un poco el concepto. Pero cuando Pablo dice, cuando estábamos en la carne, Pablo no dice que no estamos más en el cuerpo, que ahora estamos flotando ahí por el aire, o que ya hemos muerto, nuestro cuerpo ya ha muerto. No está hablando de la carne como el cuerpo, está hablando de la carne como lo que nosotros hacíamos cuando éramos incrédulos, cuando no conocíamos a Cristo. Eso es la carne. La carne era lo que gobernaba nuestro hacer, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro mirar. La carne es lo que nosotros todavía tenemos, pero que ahora tenemos las dos naturalezas. Tenemos la naturaleza de la carne y también la del espíritu. Y la del espíritu debe vencer a la naturaleza de la carne para que podamos andar correctamente. Este es el término que Pablo usaba con los corintios en 1 Corintios capítulo 3 y 4, cuando le dice, vosotros sois carnales, eran creyentes, pero estaban viviendo de acuerdo a lo que la carne, aquellas cosas que hacían antes. No estaban viviendo de acuerdo al espíritu. No estaban siendo creyentes espirituales, sino creyentes carnales. Y eso está mal. No podemos ser creyentes carnales. Eso no cuadra en los planes de Dios. Ahora, otro comentarista dijo así, la expresión en la carne evidentemente no significa en el cuerpo. En la carne aquí es un descriptivo de nuestra posición antes de que fuéramos salvos. Entonces, la carne era la base de nuestra posición delante de Dios. Dependíamos de lo que éramos o de lo que pudiéramos hacer para ganar la aceptación de Dios. En la carne, o en la frase en la carne, es lo opuesto a la frase en Cristo. En la carne, cuando Pablo dice, cuando estábamos en la carne, es lo opuesto a ahora cuando estamos en Cristo Jesús. Y esa es una frase muy popular del Nuevo Testamento, de las epístolas de Pablo. Pablo siempre habla de en Cristo, en Cristo, en Cristo. Los creyentes están en Cristo. Los creyentes ya no están más en la carne, o no deberíamos estar en la carne. Ahora, antes de la conversión éramos gobernados por esas pasiones pecaminosas, ¿no? Éramos gobernados porque teníamos una ley y la ley nos decía no tenés que hacer esto. ¿Y qué era lo que justamente queríamos hacer? Eso que la ley decía que no hagamos, ¿verdad? ¿No es así?
No es que cuando le decimos a nuestros hijos, cuando son chicos, lo estamos criando, le decimos, no podés hacer esto. ¿Qué es justamente lo que van a hacer? Eso que le dijimos que no tenía que hacer. Porque cuando ponemos una ley al ser humano, inmediatamente el ser humano trata de ¿qué? De quebrantar esa ley. Es como que es un imán. Eso que nosotros ponemos como prohibición es un imán que le atrae a querer hacerlo. Es como a veces lo que dicen el placer de lo prohibido, ¿no? El placer de lo prohibido. Eso es el ser humano, eso es la carne. Y la ley participa en eso, pero la ley participa en eso no para santificarnos, sino para decirnos somos pecadores y debemos ir a Cristo. Entonces, acá vemos un gran paralelismo con lo que Pablo les enseñaba a los Gálatas. Pablo les enseñó a los Gálatas dos cosas. ¿Qué cosas? El fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Eso es Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 y luego versículo 22 al 23, el fruto del Espíritu. Teníamos ahí el mismo paralelismo. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a servir? ¿A la carne o al Espíritu? ¿Qué fruto vamos a traer? ¿Fruto de la carne o frutos del Espíritu? Y entonces, acá es donde entramos al versículo 6, donde se resuelve el problema. Versículo 6, donde se resuelve el problema. Versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. Antes había dicho, estamos muertos a la ley, ahora dice, estamos libres de la ley. Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos más el régimen, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Acá es donde Pablo cierra magistralmente este párrafo de introducción al capítulo 7. Hay dos regímenes, el del Espíritu y el de la ley. ¿Qué combustible vamos a echarle al tanque de nafta? ¿Qué régimen vamos a seguir de acá en adelante? ¿O qué régimen estamos siguiendo hoy en día como creyentes para agradar a Dios, para vivir nuestra vida cristiana como Dios quiere que la vivamos? ¿Qué régimen vamos a seguir? ¿El régimen de la ley, que es el régimen de la letra, o el régimen del Espíritu? La ley no nos justifica. La ley no nos hace justos ante Dios. La ley tampoco nos santifica. No nos lleva a un lugar más íntimo con Dios, ni nos hace más santos. Y luego vamos a ver en las próximas semanas qué es lo que hace la ley. Porque Pablo también a los Gálatas le dijo qué es lo que hace la ley. A los romanos le dice lo mismo. La ley es santa, justa y buena. Como hemos dicho, la ley es perfecta, que convierte el alma. La ley es buena. Pero no es para usar de un creyente para ser santificado, para buscar él mismo cumplir la ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. No sirvamos bajo el régimen de la letra o de la ley. Sirvamos bajo el régimen del Espíritu Santo. Nuestra libertad no es dada para que paremos de servir a Dios. ¿Tenemos libertad de la ley? Bueno, paremos de servir a Dios. No, sino para que podamos servirle mejor bajo el régimen del Espíritu. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos servirle mejor, seamos más agradables a Él bajo el régimen del Espíritu Santo. Ahora, esto es interesante porque la pregunta es, ¿qué tan bien hoy en día, qué tan bien nosotros servimos bajo ese régimen nuevo del Espíritu, los creyentes? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay muchas personas que sirven con más ímpetu, con más énfasis, con más fanatismo al régimen de la ley o al régimen de las religiones que nosotros, creyentes, servimos al régimen del Espíritu. Eso es una lástima, que personas que no conocen a Cristo como su Salvador y tienen su religión en la ley de Moisés, los judíos, o su religión en otras religiones, hoy en día hay un montón de religiones, y son muy estrictos en guardar
esas reglamentaciones. Y nosotros como creyentes, ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo en la libertad que hay en Cristo, no como malentendemos, la libertad en Cristo, y no estamos viviendo de acuerdo al Espíritu, al régimen del Espíritu. Nos estamos olvidando de que debemos ser más fieles que aquellos que son fieles a estas religiones. Ahora somos libres para que sirvamos bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nuestro servicio, escuchen esto, nuestro servicio está motivado por el amor a Dios y no por el temor y por el miedo a quizás quebrantar algún precepto religioso y que Dios nos va a castigar por eso. Eso es lo que significa. Debemos servir por amor y no debemos servir por temor, no por temor. Ahora, conclusiones, hermanos. Conclusiones, tengo 3 acá solamente para concluir. Pablo, uno de los enfoques de Pablo en este capítulo, recién vimos los primeros 6 versículos, vamos a ver Dios mediante los próximos, pero en estos primeros versículos y en este capítulo Pablo se está refiriendo a la experiencia personal que alcanza cada creyente. Por eso levantamos la mano recién. ¿Realmente queremos alcanzar este estándar que Dios está demandando del creyente? Y está luchando en este capítulo por medio de las fuerzas humanas, el creyente, para alcanzar las demandas de perfección contenidas en la ley. Pero se encuentra en un punto donde dice que no puede hacerlo, entiende que no puede hacerlo. De repente queremos guardar la ley, una semana empezamos a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ponemos todo el ímpetu, toda la fuerza, toda nuestra sabiduría para poder hacerlo, y cuando llegamos al tercer día o al segundo día, ya empezamos otra vez con lo mismo en nuestra vida cristiana. Empezamos a pecar, caer en esta tentación, en la otra. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta de que por nosotros, nuestra carne, no podemos cumplir la ley. Segundo, como creyentes, nosotros como creyentes, nos comprometemos en vivir una vida cristiana nueva, distinta a lo que era antes. Esto es separado en la mayor medida posible del pecado, ¿sí? Y en constante crecimiento con respecto a la santificación. Si esto es tu compromiso hoy en día, estás por el buen camino. Déjame decirte, estás por el buen camino. Si tu compromiso con Dios es que realmente entendiste lo que dice el capítulo 6, que el creyente debe tratar de apartarse lo más posible del pecado y que eso sea progresivo en nuestra vida, estamos por el buen camino. Ahora, si no estamos convencidos de eso, si no queremos dejar esa antigua vida atrás, entonces ahí sí que hay un problema gravísimo. Y finalmente, porque nosotros decimos, bueno, como creyentes queremos vivir esa vida cristiana, esa nueva vida cristiana y agradar a Dios, pero no lo podemos hacer, como vimos y que Pablo va a decir, por el esfuerzo humano. Hay una efectiva provisión de parte de Dios para que los creyentes puedan ver la realidad de esa nueva vida cristiana. ¿Querés ver una vida cristiana en tu vida que sea conforme a lo que Dios quiere? Bueno, Dios ha dado una provisión efectiva para eso. Dios no nos ha dejado solos. Dios ha dado las herramientas para que lo podamos hacer. Y esa herramienta, como inicio, es la que menciona el versículo 6, el régimen del Espíritu. El régimen del Espíritu. No el régimen de la carne, el régimen de la letra, el régimen de la ley. Viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu. En los próximos versículos veremos en qué forma, o en una forma vívida, la lucha espiritual que se produce en el creyente tratando de vivir esa vida cristiana. Y vamos a ver cómo puede realizarse. Pero hoy ya nos llevamos algo. Hoy ya nos llevamos que el creyente está muerto a la ley.
La ley es buena, la ley transforma el alma. La ley transformó tu alma cuando te diste cuenta de que eras pecador y viniste a Cristo. Pero ahí la ley murió en sus demandas para con nosotros y en su trato con nosotros. Ahora estamos sirviendo a Dios en el Espíritu. En el Espíritu. Y debemos plantearnos esto, hermanos. Debemos plantearnos seriamente si queremos que nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo, sea distinta a la que teníamos antes. Incluso a la que teníamos antes de empezar a analizar y a estudiar el capítulo 6 de Romanos. Porque entiendo que a veces los creyentes estamos un poco dispersos en cuanto a eso, a esta doctrina. Pero si no nos ha removido el capítulo 6, leámoslo de vuelta, meditémoslo de vuelta y tomemos ese compromiso de andar como Dios quiere que andemos, en santificación. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por poder compartir tu palabra en esta mañana. Agradecemos por la palabra viva y eficaz que tú nos has dejado y que es poderosa, Padre, y sabemos que lo es, porque transforma el alma. Y, Padre, te pedimos que transforme nuestra vida cotidiana, nuestra vida en Cristo, pero también pedimos, Padre, que transforme aquellos que todavía no conocen al Señor Jesucristo como Salvador, que realmente hoy se den cuenta, Padre, que no es tratando de hacer lo mejor posible, sino que es yendo a Cristo en fe y arrepentimiento. Te pedimos, Padre, que tú trates con cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.